Hola, buen día. Voy a hacer un video sobre un pensador uruguayo que es Pedro Figari, pensador y artista. Es más conocido como artista por sus pinturas que comenzó a hacer, como vemos más o menos en el texto allí. Comenzó a los 60 años a pintar, pero no es su origen, el arte, la pintura. Él pintó ceremonias tradicionales del Uruguay, danzas, ceremonias de casamientos, fiestas, y sobre todo bueno, es conocido por las pinturas de los negros tocando candombe en el Uruguay, cuando todavía había muchísima más segregación. Entonces los negros vivían en unos barrios en Montevideo todos juntos, ¿no? Había ningún blanco. De hecho, en las pinturas de él no aparecen blancos. Como si bueno, ya comienzan, evidentemente, si hoy vemos pinturas, pintáramos una pintura sobre el candombe en el Uruguay, habría, sin duda, la mayoría serían blancos. Pero en ese momento todavía, cuando él pintaba a los negros tocando el tambor en los barrios de Montevideo, aportando la música africana y la herencia africana uruguaya, todavía los negros estaban segregados, digamos, había barrios de negros y barrios de blancos, ¿no? Eh, bueno, pintó también ceremonias tradicionales, no solamente de negros, sino también ceremonias tradicionales del Uruguay. Es un gran artista y a su vez, bueno, pero lo que nos vamos a centrar ahora es en el Pedro Figari filósofo o Pedro Figari sociólogo, para acercarlo un poco más a nuestra disciplina, porque sin duda tiene mucha filosofía social. Bueno, Pedro Figari eh, es un pensador de finales del siglo XIX y principios del XX, o sea que coincide con la modernización en el Uruguay, o con lo que se le llama el Uruguay civilizado, que empieza más o menos a partir de 1870 o 1880 y termina más o menos en 1910, 1920. Son esos 40 años donde desaparece el Uruguay de los caudillos y de las guerras civiles y de un territorio parcelado, donde el Estado todavía no controlaba todo el territorio, ¿no? Que es los procesos de modernización que hemos vivido en América Latina. Bueno, que también vivió México a partir de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. Bueno, es un proceso de América Latina muy común, que a partir de 1880 comenzó ese proceso de modernización, que es igual a expansión del poder del Estado sobre el territorio. Ahora, y también la de este, muerte también de las culturas propias de los lugares donde que todavía no están modernizados ni integrados al Estado, sino que bueno, pasan a formar parte del Estado, a hablar un idioma. En este caso el castellano, se expande el castellano por todo el territorio. Eh, y luego, bueno, también las poblaciones indígenas que en el Uruguay fueron exterminadas, las que quedan también son incluidas en este proceso de modernización en el Estado. Él escribió en esa época, vivió esa época, así que podemos considerarlo, bueno, filósofo de la modernidad del Uruguay. En este caso nos vamos a centrar en algo interesante de él, que este artículo se llama Educación, Arte e Industria, porque él fue también un reformador educativo y propuso muchas reformas educativas y pensó muchísimo en este tema, en este asunto. También fue artista y también lo vinculó a la industria. Él bueno, tenía como una idea central la industrialización del Uruguay. Creía que, bueno, un país industrializado no tiene futuro. Entonces, sí o sí, el Uruguay debe industrializarse. Eh, la industria además es lo que aporta el desarrollo económico a un país. Algo que, bueno, hoy día no se ha cumplido. El Uruguay es un país de servicios y más bien un país bancario, del sistema financiero. No tiene industria como Brasil y Argentina o México. Es un país, sí, podemos decir, de servicio y con poca industria. Y de hecho Figari había dicho ya en el principio del siglo XX, o nos industrializamos o nos industrializan. Bueno, las grandes industrias del Uruguay son extranjeras, no sé, o sea que de alguna manera nos están industrializando. O si no, bueno,
no nos industrializamos, pero importamos industria, que es otra manera de que nos industrialicen, ¿no? Eh, en eso acertó y bueno, Uruguay sigue siendo un país no industrial. Pero él creyó en un país industrial en que se vinculara la educación, el arte y la industria. Por eso fue un pionero en la educación de oficios a favor del trabajo y de la industria, que son oficios de cocinero, mecánico, electricista, herrero, eh, hasta incluso belleza. Y de eso nació lo que en el Uruguay se llama la Universidad del Trabajo del Uruguay. Tenemos dos sistemas educativos que son los principales. Secundaria, que forma a los abogados y escribanos, forma a los políticos también. Y luego tenemos por otro lado la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es la segunda, y que esta en realidad forma oficios, aunque también da una educación secundaria, ¿no? Completa, un bachillerato completo, pero enfocado en la industria. Salís de ahí trabajando y ya mientras estudias también trabajás, son trabajadores los alumnos de UTU, ¿no? Están mucho más cerca del trabajo en la adolescencia que los alumnos de secundaria que todavía no trabajan hasta que no se reciben. Quizás también ayudados por sus padres hasta los 26 o 28 años que no se reciban de escribanos, de abogados y pongan su propio estudio de arquitectos. Hasta ahí no trabajan. Bueno, en el caso de la Universidad del Trabajo del Uruguay, los alumnos ya son trabajadores, y tienen una mentalidad trabajadora. Y bueno, él creyó en una educación de ese tipo, al servicio de la industria y del trabajo, a lo que vinculaba siempre el arte. Que esto es lo interesante de él. Él no separa arte de empresa o arte de industria. En este texto, para el que lo quiera leer, que es muy sucinto, está escrito por Agustín Paulier o Agustín Polier, y es una síntesis de todo su pensamiento. Él vincula arte e industria en el sentido de que cree que es parte de la misma esencia, de la misma naturaleza. Exige creatividad humana constante para trabajar en la industria. Un trabajador es un artista, lo dice él, considera él. Hace lo mismo que el artista, trabaja con materiales y busca cuáles son los más efectivos y los menos efectivos para hacer un arte, para hacer una obra artística, ¿no? En este caso un escultor versus un mecánico. Los dos trabajan la materia de manera creativa. Y lo que sí los diferencia es que unos aportan desarrollo económico e industrial a la nación y a la patria, y los otros, los artistas o los hombres de la cultura, aportan el desarrollo espiritual de la nación. Entonces, con la doble combinación de desarrollo material y espiritual, es que podríamos tener una nación fuerte. Esto, digamos, podemos vincularlo también a la gran época del positivismo en el Uruguay, que son más o menos las que impulsan estas grandes ideas formadoras y modernizadoras de nuestros países. Eh, Él, bueno, nunca se lo escuchó y nunca se le prestó atención. En el siglo XIX, cuando hizo una escuela industrial, ahí terminaron yendo alumnos, lo peor de los alumnos. Se consideró que eso no tenía importancia, entonces los alumnos que tenían algún retraso mental o alguna deficiencia, los enviaban ahí. O problemas, gente que tenía problemas con, yo que sé, cercanos a la delincuencia, los enviaban a esa escuela que creó Figari. Y bueno, no era el objetivo, obviamente. Luego esta idea avanza y hasta que después sí se crea una escuela industrial en 1916. En el Uruguay tenemos también a José Pedro Varela. Él es el complemento de Varela. Varela hace la educación nacional para todo el Uruguay, con un sistema unificado al estilo Francia, y Figari hace lo que no piensa Varela, que es crear oficios, ¿no? Oficios para el trabajo y la industria. Y además los dos son casi contemporáneos, un poco más grande José Pedro Varela. Así que, bueno, la escuela industrial se crea en 1916 con él en vida.
Y él, bueno, es un artista y no desvincula el arte del trabajo y de la creación de bienes y también bienes y servicios. No sé si podemos considerar los servicios como industria, pero aumenta la producción de bienes, el trabajo. O sea que tiene el trabajo también como un eje ordenador de su pensamiento, muy muy interesante, y que se puede encontrar en su libro Arte, Estética e Ideal, que tiene un título un poco confuso, parece un libro de teoría estética, pero en realidad es un libro muy cercano a la filosofía social y a la sociología. Eh, Luego, bueno, acá por ejemplo en esta imagen vemos muebles de mimbre diseñados por Figari. Acá está uniendo el arte al oficio. Estos muebles bien los puede hacer un carpintero, en lo que él estaba muy interesado también en enseñar en las escuelas del trabajo del Uruguay, o en las escuelas industriales. De hecho, él las primeras escuelas las llamó escuelas de artes y oficios, o sea, ambas cosas unidas. Acá justamente esto es una obra artística a la vez que un bien de uso. O sea que él ya ve que el carpintero es un artista. Por supuesto que él tiene una talla artística mucho mayor que la que puede tener el común de los mortales, y quizás no pueda hacer muebles de este tipo, pero para eso sirve personas como Figari, porque extienden los horizontes y los límites de lo que podemos conseguir y lo que no. Acá también vemos un mueble polifuncional con tapa rebatible diseñado por Figari y realizado por alumnos de la escuela industrial. Fíjense que bueno tener a este profesor, a Figari, enseñándote esto. Increíble. Aparte, bueno, ya hoy es una obra artística de colección todo lo que está haciendo. Eh, y bueno, mueble polifuncional, increíble lo que hace. Acá vemos ya su espíritu. Es Pedro Figari en, eh, en, en la Escuela Industrial de 1916. Se creó en 1916 y ahí vemos tejedoras están trabajando, creo que tela, también la industria indumentaria, la industria de vestidos le interesaba a Figari, o sea, toda la industria en general. Y acá vemos a unas mujeres trabajando en la industria indumentaria, algo que no se enseñaba en el Uruguay antes de esto. No se enseñaban oficios. Y esto es de 1916, que es el precedente, la escuela industrial es el precedente de la Universidad del Trabajo del Uruguay, creada en 1946, luego de que él murió. Y esta es la idea. No sé si otros países tendrán un equivalente a Figari. Acá en este artículo mencionan a John Dewey, ¿no? Aprender a hacer, aprender haciendo. Figari le da mucha importancia a la práctica. La práctica es lo que nos forma la teoría. Primero la práctica y después la teoría, o viceversa, pero también la teoría se edifica a partir de la práctica y el trabajo diario. Así es como aprendemos, y es lo que se hace en la SUTUS de hoy. Se aprende haciendo es como uno aprende, y no leyendo. No necesariamente leyendo, aunque sí, evidentemente que hay que, porque no vamos a reaprender lo que ya aprendimos, ¿no? Si está escrito, lo volvemos a repetir. Pero siempre, por eso lo compara con el arte, porque el arte siempre tiene un desafío nuevo. No es repetido, ¿no? No se puede repetir el arte. Volver a hacer en serie obras de Van Gogh, y también él considera que en la industria tampoco se puede repetir los procesos, siempre hay que inventar y ser creativo. Entonces una diseñadora de ropa se va a ver eh, o un mecánico se va a ver enfrentado siempre a problemas creativos que tiene que diseñar este eh, con su espíritu más abierto al aprendizaje y a los nuevos desafíos, y que le plantea lo que está trabajando. Es distinto, ¿no? Todo es cambiante. Entonces, igual que en el arte, como decíamos, no es amoldar un auto, no es arreglar un auto o armar un auto, no es siempre igual, que se hace de manera repetitiva. Eso yo lo veo en YouTube, que siempre están inventando.
porque en la teoría tienen evidentemente cómo funciona un sistema de refrigeración, pero en la práctica siempre tienen que inventar algo, porque no se adapta perfectamente lo que buscan a lo que quieren lograr, lo que saben a lo que quieren lograr. Luego esto, bueno, se editó en el banco, este artículo se editó en el banco, en un almanaque del Banco de Seguros del Estado. Uruguay es un país muy estatal, o sea que tiene un gran peso de las empresas públicas, a diferencia de otros países. Tiene un Banco de Seguros del Estado que es el mayor, tiene una industria telefónica que es la mayor, tiene la principal proveedora de telecomunicaciones que es estatal y es la mayor. Tiene también los principales proveedores de combustible y energía, que también es estatal. Eso es una particularidad del Uruguay, que este es un modelo que por ahora más o menos digamos que funciona, puede cambiarse o no, pero bueno, funciona, no se ha agotado, al menos no está fundido. El Uruguay no tiene no tiene grandes problemas de deuda externa que pueda pagar y que esté quebrado justamente por estas razones. Así que de alguna manera Uruguay va llevando esto de manejar empresas estatales desde el Estado. Eh, Luego, este artículo, claro, menciona los cuatro grandes obras del Uruguay de principios de siglo, que son Motivos de Proteo de José Enrique Rodó de 1909, Lógica Viva de Carlos Bá Ferreira de 1910, La Muerte del Cisne de Carlos Reiles, y a esta le agrega Arte Estética Ideal de 1912. Serían obras entre 1909 y 1912, que serían las cuatro obras principales de la historia filosófica del Uruguay y literaria. O sea que son los cuatro libros que, digamos, deberíamos leer todos los uruguayos, y cualquiera que quiera conocer el Uruguay. Son cuatro obras. Arte Estética Ideal son 3 tomos de más de 600 páginas. Es un gran libro. Y aparte se editó en francés primero, en Francia. Es también considerado, no es un artista solamente local que conocemos acá, no, es también muy valorado en Francia en esa época. Luego también como artista ha logrado gran conocimiento. Así que acá decimos, bueno, que la escuela industrial se creó en 1916 y ahora luego convertida en 1942 en la actual Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU, que ya estaríamos cumpliendo unos 60 años de esta Universidad del Trabajo del Uruguay. O algunas ideas filosóficas que mantiene. A ver, vamos a leer textualmente a Figari, que escribe. Dice, por ejemplo, era nuestra inquietud, a ver, estoy buscando. Era muestra de sus inquietudes estéticas e industriales, fíjense cómo une la estética y la industria, que calificaba de verdadera trascendencia para el completo desarrollo de la industria y de la cultura nacional. Luego ahí, bueno, hay algunos fue político también y vinculado a la política. También era masón. El Uruguay tiene mucha importancia en la masonería. Son los creadores, los modernizadores son también a su vez masones en el Uruguay. Bueno, en él afirmaba, eso igual le pongo como una digresión, ¿no? Pero no como un estigma, ¿no? Es simplemente un calificativo para entender. En él afirmaba, es oportuno agregar un nuevo centro de institución a los ya existentes, encargado de propagar la enseñanza artística y muy especialmente cuando se dedique a difundir sus formas de aplicación en la industria, ¿no? Enseñanza artística especializada en la aplicación en la industria. Entonces, podemos con Figari podemos trabajar al mecánico y al carpintero como artistas. Y conocimiento artístico. Ellos deberían recibir conocimiento del arte para poder aplicar mejor sus oficios al servicio de la industria. Después dice, arte e industria son para Figari en el terreno educacional conceptos inseparables. Luego dice, práctica y utilitaria en el mismo grado que humanista y creadora. O sea, una educación práctica y utilitaria al mismo tiempo que humanista y creadora. O sea, que une dos cosas que a veces se separan. Por ejemplo, en la actualidad se dice para qué sirve el arte, para qué sirve la teoría, para qué sirve
la historia, bueno, vamos a hacer cosas útiles, nada más, fabricar plástico, fabricar vasos. Bueno, él no creía en eso, ¿no? Sino que ambas cosas están unidas. Luego, bueno, vamos a seguir. Dice, el arte es un medio universal de acción. Así, ahí tiene una definición muy, muy amplia de arte, ¿no? Es un medio universal de acción. Y ahí entonces colocamos, como decíamos, a los oficios. Eh, Cualquier mecánico ya entonces está haciendo arte. Entonces, bueno, él no diferencia arte de oficio, ¿no? Si bien hay una escuela que es escuela de artes y de oficios, no los diferencia en su esencia ontológica, o no sé, o nociológica, al menos. Según el concepto corriente, se da al vocablo de industrial una acepción técnica, puramente, mientras que, según nuestro modo de ver, significa productividad, aptitudes para esgrimir el ingenio práctico, iniciador, creativo, ejecutivo, fecundo y ordenador, lo que presupone una instrucción educativa integral. Y ahí vemos que no es solamente la industria, no es solamente técnica, sino también una educación integral. Eh, Hay que tener una base, una teoría, por ejemplo, teoría del color, teoría de los materiales, formación de teoría en química y en física, para saber por qué trabajamos lo que trabajamos. Eh, Luego, bueno, dar instrucción práctica más bien que teórica, dice en 1910, adoptando en cuanto fuere posible procedimientos experimentales, de modo que el alumno consiga por sí mismo la verdad o el resultado que busca. Esto, bueno, algo que sucede continuamente, ¿no? Que hay profesores que dan algún contenido teórico, alguna enseñanza, pero el alumno luego aprende solo. Dice, descubrí esto, y lo descubrió antes que el profesor, evidentemente. Luego, despertar y desarrollar el espíritu de iniciativa, de organización y de empresa, alentando las facultades ejecutivas del alumno. Son ideas, claro, muy, muy buenas, muy inspiradoras, digamos. La conveniencia de preparar el fomento y el desarrollo de las industrias relacionadas con nuestras riquezas naturales y con las materias primas de producción nacional. Bueno, ahí evidentemente ataca el modelo, lo que se llama modelo agroexportador, sino que tenemos que sustituir ese modelo por un modelo industrial exportador, aprovechando, por supuesto, nuestras riquezas naturales. Eh, Luego dice, o nos industrializamos o nos industrializan. Después dice, nosotros particularmente, que no podremos ser nunca un centro productor de gran potencialidad cuantitativa, debemos encarar nuestro engrandecimiento por la calidad, por la intensidad, por el prestigio de nuestros productos. También algo que, bueno, es evidente que un país chico tiene que destacarse por alguna calidad y no por lo cuantitativo. No puede fabricar muchos autos, sino que debe fabricar uno de gran calidad. Algo que, digamos, estamos muy lejos de hacer, de fabricar un auto, ¿no? De hecho, hasta de fabricar reglas. Los chinos lo hacen todo por nosotros. Luego dice, el Estado debería formar artesanos. Bueno, sí, seguimos ahí. Eh, ¿Qué más puedo destacar de acá? Eh, no faltan escuelas, faltan maestros. Esto es interesante. Se pueden hacer todas las escuelas que queramos, ¿no? Pero lo que faltan son maestros, dice Figari. Gente que enseñe. Claro, porque con un maestro podés enseñar en cualquier lugar. Metes a un maestro en un taller de cualquier engrasado y en un galpón y ya empieza a enseñar. Es lo más importante. Eh, entonces, bueno, la enseñanza la desempeña el maestro y no la escuela. Su eficacia depende de la dirección y claridad de las ideas que se propagan y no del mecanismo de reglamentaciones, no de la minuciosidad de las instalaciones. Es evidente, sí, que una gran instalación sin un gran maestro no sirve. Y Figari, bueno, un reformador, vivió en Francia, en Europa, recorrió Estados Unidos. Y acá vemos a Pedro Figari en 1905 y luego tenemos esta imagen. Luego aquí en su relacionamiento político. Conversa con José Valle Ordóñez, que es, digamos, el gran, podemos decir que es el político más importante de la historia del Uruguay, el formador de la modernización en el Uruguay. Todo lo moderno
que tiene Uruguay en el siglo, que tuvo en el siglo XX, casi todo lo hizo José Vallejo Ordóñez. Dentro de eso, las empresas estatales, el gran estatismo que tiene el Uruguay. Y esto es 1902, todavía no era presidente Vallejo Ordóñez, pero ya era este, importante. Bueno, así que él tiene relacionamientos políticos, se mueve a gran escala, ¿no? En los altos círculos, como diría Charles Gray Mills, en los altos círculos del poder. Y así que bueno, esto es básicamente lo que quería mostrar. Arte e industria están unidos en Figari. Y luego de esto vamos a mostrar, bueno, acá tengo Arte, Estética Ideal, un prólogo de Arturo Ardao, que es un pensador uruguayo que se dedicó a escribir sobre la filosofía en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, y hasta el principios del siglo XX en Hispanoamérica. Este es un autor más que uruguayo, es un autor hispanoamericano, Arturo Ardao. Y tiene, bueno, este tomo de Arte Estética Ideal de Pedro Figari, que es excelente, esta carátula. No, yo no tengo esta edición, pero es excelente. Así que bueno, también pueden acceder a este prólogo y también a este libro, que están disponibles en el Uruguay. Están ofrecidos los libros de Figari gratuitamente, se bajan incluso del Parlamento del Uruguay, se descargan y se pueden leer. Y de hecho están también subsidiados los libros, los compras baratos. 3 tomos que podrían valer 2.000 pesos, bueno, están a 500 pesos, están subsidiados. Así que bueno, eso es todo por hoy.